para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tengan la amabilidad, hermanos, estén cómodos. Bueno, qué bueno ver una muy buena cantidad de jóvenes, culto juvenil, y la gran mayoría son jóvenes. El Señor está levantando una nueva generación de líderes, de evangelistas, de servidores, de predicadores. Y es bueno que sepamos, hermanos jóvenes, estamos viviendo en un mundo globalizado, donde los cambios son permanentes, son constantes. Estamos habitando en un mundo en el que los valores se han invertido. Como dice la Escritura, hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. El mundo en el que estamos viviendo es un mundo materialista, es un mundo ambicioso, es un mundo corrompido, un mundo insensible. Y el afán y la carrera de este mundo es solo recibir y dar placer. El afán es el de hacer y de poseer. Y esa es la realidad del mundo en el que estamos viviendo. Pero qué bueno en esta noche y en este espacio, en este culto misionero que hemos sido convocados, pudiéramos entender que, aunque esta es la realidad del mundo, nosotros podemos ser diferentes. Amén. Y ante esta situación que vive el mundo, no podemos ser indiferentes, sobre todo los que ya conocemos al Señor Jesucristo, lo hemos recibido en nuestro corazón y que conocemos este evangelio transformador, porque el evangelio que predicamos nosotros es el evangelio transformador. Estaba leyendo esta mañana, ustedes se dieron cuenta el suceso en la entrega de los premios Oscar, donde Will Smith se salió de casillas y reaccionó de manera violenta ante una situación, y esto le ha dado la vuelta al mundo y ha estado bajo mucha presión. Y estaba leyendo que se matriculó en un curso en la India para estar unos días por allá, como una especie de retiro espiritual, si lo pudieran llamar de esa manera, donde van a tratar los gurús hindúes a ver si le canalizan esa energía, no sé cómo le llaman ellos, y a ver si lo tratan de encauzar un poquito. No sé cuántos millones estará pagando. Nosotros, hermanos, miren, tenemos el evangelio de Jesucristo, y el evangelio, como lo dice Pablo, el evangelio es el poder de Dios, que no solamente impacta cuando se predica, sino que el evangelio de Dios es poder. El evangelio es poder de Dios para salvar al pecador. No importa cuál sea la condición, no importa cuál sea la atadura, no importa cuál sea la carga. Jesucristo, a través del evangelio, tiene el poder y la autoridad para transformar la vida del hombre. Y por gracia de Dios nosotros tenemos ese evangelio, hacemos parte de ese evangelio. Lo que significa entonces que nosotros tenemos en nuestras manos lo que el mundo está necesitando. Porque el mundo de hoy es un mundo necesitado. Y aunque desde el principio, cuando el hombre desobedece a la voz de Dios y atiende a las falaces o mentirosas argumentos del diablo, cae de la gracia divina, pero podemos notar que desde el principio Dios siempre ha manifestado su amor hacia la humanidad.
El Señor no quiere que el hombre se pierda. El deseo del Señor es que los hombres conozcan el Evangelio y sean salvos. Y esto ha quedado como evidenciado desde el comienzo, por ejemplo, en los días de Noé, que eran tiempos de corrupción, de inmoralidad, de desorden, de desenfreno. El Señor levantó un hombre que se convierte en un pregonero, en un predicador, llámelo un proclamador, un evangelista, llámelo misionero. Desde ese tiempo ya el Señor levanta a este hombre para que él predique, para que él proclame un evangelio, porque el evangelio es ¿qué? Es una buena noticia, ¿cierto? Y iba a venir sobre el mundo un diluvio, o sea, era algo que iba a ser desastroso. Esa era una mala noticia. Va a venir un diluvio sobre la faz de la tierra y todo va a ser destruido. Ese mensaje no era de vida, era un mensaje de muerte. Ese mensaje no era un mensaje de esperanza, era un mensaje de desesperanza. Pero en medio de todo eso, el Señor le dice a Noé, construye un arca y pregona, y todo el que quiera salvarse, quiera huir de esa situación que va a venir sobre la tierra, sencillo, lo único que tiene que hacer es oír, creer y obedecer. Que es básicamente lo que sucede hoy, ¿no? No es difícil. No hay que matricularse en cursos, ni hay que pagar altas sumas de dinero, ni hay que cruzar el Atlántico o el Pacífico para poder ir a buscar la respuesta o la solución, cuando la solución y la respuesta está aquí cerca de nosotros. El Señor tiene la solución para su problema, amigo. Dígale, hermano, a su pariente que está en dificultades, que está atado. Dígale, yo tengo quien puede solucionar su problema. Háblele del Señor. Y Noé predicó, pero la gente no quiso creer. La gente se burló y despreciaron el mensaje. Igual sucedió en el tiempo cuando Abraham, el Señor le comenta a Abraham y le declara lo que piensa hacer con Sodoma y Gomorra, porque ya la maldad y el pecado se ha acrecentado de tal manera que el Señor dice, no soporto ya esta situación y algo voy a hacer y voy a destruir a Sodoma y a Gomorra y voy a enviar fuego para que destruya esas ciudades pervertidas y degeneradas. Pero mire que en medio de todo eso hay un hombre de Dios que siente amor por los perdidos. Abraham pudo decir, oiga Señor, buena idea, esa es la mejor idea que usted ha podido tener. Esos sinvergüenzas hay que raerlos de sobre la faz de la tierra para que los demás cojan escarmiento y no vuelvan a cometer ese tipo de pecados. No se olvide que delante del Señor todas las almas son iguales. Tanto mentir como fornicar o como hacer otro tipo de pecado. Ante Dios el pecado es pecado. El pecado ante Dios no tiene categorías. Y nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio para a través de la predicación contrarrestar el pecado. Entonces él intercede, hace una oración intercesora en favor de la salvación de esas almas. Y qué bueno que en este tiempo tengamos hombres y mujeres y jóvenes que no se complazcan con el pecado, que no sean indiferentes ante la situación que está viviendo la ciudad y que vive la sociedad caleña y que vive en nuestros barrios, porque cada barrio tiene una situación diferente. Aunque el pecado es igual en toda la ciudad, pero hay situaciones distintas en cada sector. Cada sector tiene sus propias necesidades, pero en cada sector el Señor tiene una iglesia, ha establecido un pueblo para que seamos luz en medio de tinieblas.
Y para que en medio de tanta situación podamos proclamar un mensaje de vida. Allá afuera hay muerte, todos los días hay muerte. Pero aquí, hermanos, o en cada lugar donde usted se congrega, se respira vida y vida sobreabundante. Allá afuera hay tinieblas, hay oscuridad. Acá hay luz, porque la luz de Cristo brilla. Y el Señor nos ha puesto como luminares. Allá no hay esperanza, pero aquí predicamos un mensaje de esperanza. Si es posible cambiar, si es posible ser sanado de cáncer, si es posible que tu problema se arregle, que tu hogar se arregle. Porque Cristo tiene la respuesta, Cristo tiene la solución. Por eso, en este tiempo el Señor ha venido levantando un ejército de hombres, jóvenes, de mujeres, y los está preparando, los está capacitando, para que podamos convertirnos en unos instrumentos útiles en las manos de Dios, y podamos, en el nombre del Señor y bajo la autoridad del Espíritu Santo, destruir imperios de muerte que se están levantando alrededor de nosotros. Imperios de pecado y de maldad. Pero en el nombre de Jesús, como iglesia de Dios, vamos a derribar esos imperios que el diablo está levantando. Tenemos en nuestras manos lo que el mundo necesita, hermanos. Hay un mundo que está gimiendo. Hay un mundo que está clamando libertad, liberación. Y el Señor, por su gracia, nos ha dado ese instrumento de libertad, que es la verdad del Evangelio. Amén. Tenemos que tomar conciencia de esto. Hemos sido llamados por el Señor para revolucionar, para impactar a este mundo. Hay que impactar el mundo que nos rodea. El mundo que lo rodea, usted puede ser su familia, pueden ser sus compañeros de colegio, de universidad, de instituto, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Ese es el mundo que nosotros hemos sido llamados a impactar. Usted observa que al inicio del ministerio del Señor Jesús, Él llama, capacita y envía a unos hombres humildes y sencillos, con el propósito de que prediquen el Evangelio y a través de la predicación puedan transformar y revolucionar a el mundo de ese entonces. Y encontramos, por ejemplo, que algunos de esos hombres que fueron llamados eran pescadores de oficio. No era una profesión, era un oficio. Eran humildes pescadores. Pero entre los hombres que él llamó, ahí había un médico por allí que se convirtió en un escritor, ¿no? Lucas. Y estaba el contador, que lo tenían como el ladrón, como el usurero, Mateo. Pero el Señor lo llamó, lo transformó, lo cambió. Y ahora los convierte en pregoneros, en predicadores de este evangelio. Sin importar la condición socioeconómica de ellos, Él llama. Amén. Sin importar la situación o la condición académica, Él los llama y los prepara y los capacita para convertirlos en unos misioneros, en unos predicadores del evangelio. Y usted puede observar que la visión de Jesús siempre ha sido una visión global. De tal manera amó Dios al mundo, que Él no se fija solamente en lo local, en lo regional, sino que la visión del Señor es universal. Amén. Y después del derramamiento del Espíritu Santo, que fue un derramamiento masivo, donde muchas personas fueron llenas del Espíritu Santo allí en Jerusalén, los apóstoles y los primeros creyentes reciben ese poder sobrenatural para que a través de ese poder ellos puedan predicar con denuedo, con autoridad, con libertad. Por eso necesitamos que nuestros jóvenes, que nuestros hermanos se llenen cada día del poder del Espíritu Santo. Porque no es el profesionalismo
ni en la sapiencia, el saber, el conocimiento lo que impacta. Hoy tenemos muy buenos cantantes, muy buenos músicos, y gracias a Dios, porque ellos han ido evolucionando en el conocimiento, se han ido perfeccionando, algunos se han profesionalizado. Pero el mundo de hoy no va a ser impactado solo por eso. El mundo está lleno de profesionales y cada vez va de mal en peor, porque no hay universidad, no hay ninguna institución que tenga la fórmula para transformar la vida del pecador. No hay ninguna institución que diga: nosotros hemos encontrado la solución al problema del mundo. Pero nosotros sabemos, hermano, que Jesucristo es la solución, que Jesucristo es la respuesta. Nosotros conocemos, amén, la solución para el problema del mundo. Tenemos en nuestras manos esa solución. Entonces tenemos que activarnos, tenemos que reaccionar y tenemos que salir a predicar este evangelio. Amén. Entonces los discípulos reciben ese poder y salen y predican. Ahí en Jerusalén comienzan a suceder una cantidad de situaciones extraordinarias. Los enfermos comienzan a ser sanados, los pecadores comienzan a convertirse. Felipe va a Samaria y revoluciona a Samaria con la predicación del evangelio, y la gente oye y cree, y los enfermos se sanan y los cautivos son libres. El apóstol Pablo, después de ser preparado, va y revoluciona allá en Grecia, predica, y grandes multitudes escuchan la palabra. Aquí en Colombia estamos precisamente celebrando 85 años, ¿no? 85 años de trabajo, de misión, 85 años de victoria. Durante estos 85 años se han abierto una cantidad de obras a lo largo y ancho de la geografía nacional. Muchos se han convertido al Señor, muchos han sido regenerados por el poder del evangelio. A través de esos 85 años muchos pecadores han conocido a Cristo y le han entregado sus vidas. Muchos han sido sanados, muchos han sido libertados, muchos han sido restaurados, estaban en las cárceles y allá conocieron a Cristo, y allá el Señor les dio la libertad del alma y del espíritu, y muchos de ellos han salido y ahora predican por doquier el mensaje de libertador, el mensaje de salvación. Aleluya, es una bendición, 85 años de victoria. Y la iglesia ha crecido. Y tenemos gente muy buena, muy capacitada. Tenemos músicos profesionales. Tenemos predicadores extraordinarios, tipo exportación. Muchos países del mundo añoran los predicadores colombianos, porque ellos dicen es que hay algo especial en esos predicadores colombianos. Ellos tienen algo que no tienen los de por acá. Tienen la gracia de Dios, tienen la unción del Espíritu, tienen el conocimiento de la palabra, tienen formación administrativa. Pero el mundo de hoy necesita mucho más que conocimiento. El mundo de hoy necesita mucho más que profesionalismo. La sociedad de hoy necesita mucho más que sapiencia, que saberes. Todo eso es bueno. La sociedad nuestra hoy necesita ser impactada por hombres y mujeres que hayan tenido experiencias extraordinarias con Dios. Y yo creo que esta noche aquí están esos hombres y esas mujeres. Aunque muchos de ustedes son jóvenes, pero ya han sido impactados por el poder del Espíritu Santo. Aunque muchos de ustedes son adolescentes, pero ya han tenido la experiencia de hablar en otras lenguas. Ya el Señor se les ha mostrado, se les ha revelado, se les ha manifestado. Y muchos de ustedes ya están sirviendo al Señor. Qué bueno dejarse usar por el Señor. Hoy el Señor está llamando jóvenes que crean a la palabra y que estén dispuestos a aceptar el llamado divino. Dios los quiere usar. No sé si usted esté dispuesto a dejarse usar por el Señor. Él le va a dar
poder y le va a dar autoridad para que usted pueda cumplir la misión, pueda cumplir la tarea. Yo creo que nuestra misión es continuar con el legado de Jesús. El Señor nos dio ejemplo a nosotros. La Biblia dice que Él recorría las grandes ciudades y las pequeñas aldeas, predicando el evangelio del reino y sanando a los enfermos. O sea que Él nos dio ejemplo. Y los recorridos que hacía Jesús no eran en moto, no eran ni siquiera en bicicleta, no eran en carro. Hoy nosotros tenemos todo a nuestra disposición, tenemos recursos tecnológicos. Algunos no están aquí presencialmente, pero están conectados a través de la virtualidad y están oyendo la palabra y están participando del culto. Hoy tenemos la facilidad para salir a cumplir la misión. Por aquí tenemos hermanos de Floralia, de Barranquilla, de San Luis. Son sectores que simplemente pasas unas cuadras, una avenida y ya ahí ese es el sector de influencia de ellos. Es decir, que cada uno tenemos un área hasta pequeña para trabajar. Pero muchas veces ni siquiera estamos cumpliendo la tarea como corresponde. Y de eso se trata este culto, ¿no? De estos cultos misioneros, de sensibilizar, de que nosotros entendamos que el mundo está necesitado. La sociedad nuestra, hermanos, está necesitada. Estamos viviendo tiempos muy complejos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La juventud se está perdiendo cada día. Es increíble, hermano, las situaciones que se están viviendo en los colegios, en las universidades, la pérdida de identidad. Ya no se sabe si es o no es, o qué es. Las mismas normas, las mismas leyes están amparando todo esto, porque hay una apertura, hay una libertad, hay una evolución de pensamiento y de qué cosa. Pero hermano, no se olviden que Jesucristo sigue siendo el mismo. El evangelio sigue siendo el mismo. Nuestra tarea no es juzgar, nuestra tarea no es criticar, nuestra tarea no es señalar ni cuestionar. Necesitamos revestirnos del poder del Espíritu Santo para poder salir y cumplir esta misión de seguir predicando a los perdidos. El Señor todavía sigue libertando a los que están cautivos. Todavía el Señor sigue sanando a los enfermos. Todavía el Señor sigue perdonando pecados. Porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, Él es inmutable. Su palabra es la misma. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no van a pasar. La palabra del Señor permanece para siempre. Todo termina, todo se acaba, pero la palabra del Señor es eterna. El Señor vino a cumplir una misión mientras estaba aquí en la tierra: predicar buenas nuevas de salvación a los pobres, sanar a los quebrantados o abatidos de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a aquellos que estaban oprimidos. Por eso el propósito del Señor a través del evangelio es redimir a los seres humanos, librarlos de la esclavitud del pecado y reconciliarlos con Él. Por eso nosotros como iglesia hemos sido llamados y enviados para hablar de Cristo. Amén. Somos los mensajeros del amor. Somos los pregoneros del propósito salvífico de Dios para el mundo. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Y si somos llamados y enviados, entonces debemos asumir esta misión con responsabilidad. Es un honor y un privilegio, hermanos, hacer parte de este selecto cuerpo de Cristo llamado iglesia. El Señor nos está preparando, Él nos está formando y nos está enviando a cumplir la misión, a anunciar las virtudes, las características de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable.
Hermano, la misión nuestra como iglesia es una misión muy importante. Esta comisión que Jesús nos dio no es una sugerencia, jóvenes. No es una sugerencia, esto no es una parte optativa, o sea, tú decides, optas si sí o si no. No, eso es un llamado y un mandato imperante, es una orden. Por tanto, id, vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio a toda criatura. El Señor nos dijo: si ustedes quieren o pueden, revisen las agendas y miren a ver si de pronto les queda un chancecito y me lo dan para que vayan a predicar. No, es una imperante necesidad. Por eso San Pablo dice: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico. No se olvide que la misión comienza por casa, y creo que eso es lo que hay que apuntarle, ¿no? Aunque estamos ofrendando hoy en euros para sostener misioneros en el campo internacional, no se olvide que aquí alrededor, en este barrio, hay cantidades de jóvenes y hay cantidades de personas. Creo que hace poco estaba ahora hablando con mi hijo, por aquí nomás se presentó una situación con unos muchachos de allí del INEN, y creo que el escenario fue por aquí cerquita, donde se vinieron a dar duro por acá, y eso se formó una cosa terrible, porque eso es lo que está viviendo el mundo. Está convulsionado, el mundo está en shock. El pecado, el diablo a través del pecado está causando estragos en la juventud. Qué bueno esta noche poder mirar, observar una cantidad de jóvenes y saber que nuestras congregaciones están conformadas en su gran mayoría por jóvenes. Tenemos una responsabilidad los más adultos de formar, de encaminar, de estructurar a estos muchachos, de formarlos, de capacitarlos y de llevarlos a Cristo para que ellos tengan sus propias vivencias, sus propias experiencias. Esto no es simplemente de contarles historias y decirle: yo viví, yo sufrí, o yo pasé por esto, o yo tuve esta experiencia extraordinaria. Es bueno contarles la historia de la iglesia, es bueno que ellos sepan cómo fueron los inicios de la iglesia, pero es mucho mejor que ellos tengan sus propias vivencias, que ellos puedan decir: yo conozco a Dios, yo he sido testigo del poder de Dios. Jesucristo me ha salvado, Jesucristo me ha libertado, Jesucristo me ha sanado, Jesucristo me ha bautizado con su Espíritu Santo. Yo puedo salir y dar testimonio y dar fe de lo que Él ha hecho en mi vida. Necesitamos que entendamos que la misión tiene que comenzar en la casa. La orden dada por Jesús fue precisa. Este evangelio tenía que predicarse en la casa: y me seréis testigos en Jerusalén. Hay familia, tenemos familia. Si preguntaran esta noche: ¿cuántos de ustedes tienen familia que no es convertida a Cristo? Levanten la mano. Todos, hasta los pastores. Tenemos familia que no se ha convertido, o tenemos alguien que se ha apartado. Y en cada culto misionero nuestro propósito es alcanzar el mundo, las naciones. Y lo cantamos y lo predicamos, porque hay que llegar hasta el último rincón de la tierra. Porque nos importa y nos interesa que el habitante que está en el lugar más recóndito del mundo conozca de Dios, reciba la palabra y sea salvo. Pero ahí en la casa se nos está perdiendo el hijo. Ahí en la casa el abuelito es religioso y no ha podido salir de esa religiosidad, está atado. El evangelio es tan poderoso que rompe las ligaduras de la religiosidad. El evangelio es tan poderoso que puede contrarrestar esas filosofías obsoletas y esas filosofías diabólicas que rechazan la existencia de Dios. El poder de Jesucristo y el poder del evangelio es mucho mayor. Lo que necesitamos es llenarnos de Él, y lo que necesitamos es levantarnos, activarnos en fe y disponernos a salir a predicar. Jóvenes, ganen jóvenes. Señoritas, ganen señoritas.
Tenemos que ganar a los perdidos, no que los perdidos nos ganen a nosotros. Pero la misión tiene que empezar en la casa. Tenemos familiares, tenemos vecinos. Anoche tuvimos un impacto en uno de los barrios que nos corresponde, y hay un sector donde lo hicimos anoche, es un sector bastante pesado. Hay una oficina y no es propiamente del gobierno, y hay expendios por todo lado. Pero ya uno ya lo conoce, el pastor llega, hola pastor, entra suave y allí no hay problema. Y entramos en un impacto, hicieron empanadas con café, y el que iba un tratado, la empanada, y se estaba haciendo el culto. Y de repente una señora estaba oyendo la palabra, se detuvo. Y ella comenzó como a pensar, no sé en qué pensaría. Y una hermana se le acercó y le habló, y luego me llamó, pastor, venga, la señora necesita que oremos. Le dije tres palabras, y la señora empezó a llorar. Y yo pensé que vivía lejos. No, me dijo, no, vivo aquí enseguida, casi que enseguida de donde vive una hermana. Entonces mire usted, la hermana, una servidora, porque es una muy buena hermana, pero ignora, por ejemplo, que su vecina, la de aquí enseguida, tiene un problema tan grande. Son cosas que a veces suceden, ¿no? Por eso tenemos que activarnos. Enseguida, ¿dónde vive? No, aquí. ¿Quieres que oremos? Me toca pasar. No, aquí oramos por usted, no se preocupe, que eso entre Dios, usted y nosotros los que estamos aquí, ya. Y oramos, y esa señora se descargó y lloró. Luego le dije a la hermana, vea, la vecina de aquí enseguida, visítela, cáigale, compártale la palabra. Porque a veces nos afanamos en tantas cosas que se nos olvida, y estamos pretendiendo ganar a los del otro lado del continente, cuando los que están ahí enseguida se nos están perdiendo, cuando los de al frente están necesitados del Señor. Por eso el Señor dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Necesitamos salir en nuestros barrios y comenzar a impactar esos barrios con el poder del evangelio. A través de la predicación vamos a romper yugos, vamos a romper cadenas, vamos a derribar imperios en el nombre del Señor Jesús. Vamos a cumplir la tarea, hermanos, vamos a cumplir esa tarea. Es importante, mire que es tan importante que una vez Jesús visita una región que se llamaba Gadara, y por allá se encontró con un endemoniado. Ese hombre, yo no sé esos bichos cómo hacen para caber tantos en un solo cuerpo. No sé si es que se apiñuzcan ahí, yo no sé cómo será, pero la Biblia describe cuando fue liberado que eran como 2000, ¿no? Así lo dice, 2000 bichos, imagínense. Si uno solo hace daño, emanan 2000. Pero yo le digo una cosa, un jovencito, una jovencita llena del poder del Espíritu Santo atiende a 2000 o a más de 2000 los atiende solito, él solito. No necesita pandilla, no necesitan, ellos son los pandilleros. Nosotros solamente basta que tengamos la influencia, el poder del Espíritu Santo, y podemos enfrentar 1000, 2000, 3000 demonios juntos. En el nombre del Señor Jesús. 2000 demonios. Por eso cuando le preguntó, ¿cómo te llamas? No le dijo, mucho gusto, Gerardo Antonio. No, le dijo, Legión. Porque somos muchos. Pero cuando el Señor empieza a hablar, le comienzan a gemir. Eran muchos, pero hasta se acobardaron. Comenzaron a temblar. Claro, porque es que el diablo reconoce en quién hay autoridad, o quién tiene la autoridad. Y Jesús no tenía autoridad, Jesús era la autoridad. Por eso le ruegan, le suplican. Se imaginan 2000 demonios llorando. Ay, no nos hagas esto, ¿por qué nos atormenta? Les llegó el tormento. Usted se puede convertir en un tormento para el reino de las tinieblas. Usted se puede convertir en un arma poderosa en las manos de Dios para salvación de almas y para destrucción del reino de las tinieblas.
Solo cree la palabra, solo recibe esta palabra, créela y obedécela. Le pidieron permiso para meterse en los cerdos. Cuando el hombre queda liberado, claro, una cosa es usted antes de conocer al Señor y otra cosa es después de tener la experiencia de recibir a Cristo. Cuando este hombre ya conoce al Señor y el Señor obra esa libertad en él, la Biblia dice que ahora está sentado en su cabal juicio. Y ahora en gratitud el Señor dice: hay que ir a hacer un recorrido, hay que seguir predicando, porque esta es la misión. No podemos descansar, salimos de aquí a otra gira, a otro lugar, porque hay muchos que alcanzar y muchos que ganar y muchos que libertar y muchos enfermos que sanar y muchos problemas por resolver. Entonces este hombre dijo: me apunto a la misión. Diría él: si van a ir hasta el confín del mundo, yo voy a ir, porque hay gratitud en mi corazón, porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie. Mi familia no daba un peso por mí. La sociedad en la que yo vivía me expulsó por mi comportamiento, por mi mal comportamiento. No me soportaron y me echaron, me exiliaron a estos lugares tormentosos. Yo, si me toca ir al confín del mundo, voy. Y el Señor le dijo: no, ve a tu casa, ve a tu ciudad, ve a los tuyos, a tu familia. Testifícales, predícales, háblales, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Diles cómo el Señor ha tenido misericordia de ti, y que de la manera que Él ha tenido misericordia de ti, la tendrá de ellos, y que de la manera como Él te libertó a ti, libertará a todos los que estén cautivos. Tú te vas a convertir en un predicador, en un misionero en tu ciudad. En medio de tu familia vas a predicar y vas a dar testimonio. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, y eso es lo que el Señor quiere que usted entienda esta noche. Predíquele a su familia. Tiene primos, tiene tíos, tiene hermanos. Predíqueles del Señor, hábleles de Cristo, cuénteles lo que el Señor ha estado haciendo en su vida. Dígales cómo el Señor ha tenido misericordia de usted. Dígales cómo el Señor ha venido obrando un cambio y una transformación en su propio carácter. Y dígales: si el Señor lo hizo conmigo, lo hará contigo. Los amigos, los compañeros de colegio, de universidad, están cargados, están oprimidos. Usted tiene la solución en sus manos. Usted tiene la respuesta. Yo lo invito a que esté en pie en esta hora. Predicar a otros, hermanos, es responsabilidad nuestra. Es una obligación, y usted no puede ignorar esa obligación, porque si usted lo hace, usted se va a convertir en un desobediente y vas a pecar por omisión. En Ezequiel capítulo 33 versículo 8 y 9 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que ese impío se arrepienta de su camino o de su proceder, dice: el impío morirá por su pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es decir, te haré responsable de la muerte y de la perdición de ese hombre, porque yo te dije: predícale, háblale y dile que hay solución. Noé los hizo responsables con la predicación. Que no creyeron no fue problema de Noé. Que no se quisieron arrepentir y no se quisieron salvar no fue problema de él. Por eso cuando Dios cierra la puerta, Noé, aunque intenta abrirla al escuchar el gemido, el clamor, la angustia de ellos, no pudo abrirla, porque fue el Señor el que la cerró. Qué bueno que usted en esta noche entienda que es una honra, es un privilegio muy grande ser tenido en cuenta
para ser parte de esta misión. Yo quiero invitar a un joven, una señorita, alguien que haya entendido el mensaje. Intenté que fuera lo más explícito posible. No importa que usted no sea líder en la congregación, y si es líder, con mucha razón, que usted quiera decirle al Señor en esta noche: Señor, si en algo yo te puedo servir, heme aquí. Si tú consideras, Señor, que yo puedo ser útil en algo, no te preocupes, el Señor dará la palabra, el Señor te capacitará, el Señor te dará la unción, Él entregará las herramientas necesarias. Pero créame que es un honor y un privilegio ser usado por Dios como instrumento de servicio, de amor, de libertad, de entrega hacia los perdidos. Yo creo que todos deseamos que nuestra familia sea salva, que nuestros vecinos conozcan a Jesucristo como Salvador. Todos queremos que el mundo sea salvo. Nuestra comunidad necesita de nosotros. Por eso el Señor necesita jóvenes y señoritas dispuestos a predicar estas buenas nuevas de salvación, que vayan de casa en casa, de cuadra en cuadra, pregonando, que la gente sepa que estos no son revoltosos, que estos no son peleoneros, que estos no son vándalos, que estos no son personas que están haciendo daño al barrio, sino que son hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Cristo. Jóvenes que han conocido al Señor desde su temprana edad y que le aman y que están interesados en la salvación de las almas. Aleluya. ¿Por qué no levanta sus manos?